Ahí inició la grabación, ¿ya? Ya, pues entonces, descargando el archivo comprimido, en la carpeta DDS se reemplaza, ¿cierto?, en el disco duro, en la carpeta Program Data, se reemplaza la carpeta original. Haciendo eso, ¿cierto?, se abre el software DDS y se tiene la información que ustedes tomaron, ¿cierto?, en la clase anterior, ¿ya? Entonces, acá abrimos todo esto y aparecen los datasets con la información de los 3 tipos de mediciones o 4 tipos de mediciones que ustedes hicieron, ¿ya? ¿Vale? Pues acá en velocidad RMS, de las 4 mediciones, ¿cierto? Variamos algunas condiciones y por eso es que cambió, ¿cierto? Entonces, para todo lo que es velocidad RMS, ¿ya? Yo selecciono ese dataset y con el botón derecho digo propiedades, ¿ya? Ese dataset o ese tipo de medición. Pincho donde dice límites y digo, mira, uso la norma, uso el equipo ADACH, uso el nivel usuario, ¿ya? La norma de ADACH dice que nivel bajo 1, raíz de 2 y 2, el alto, ¿cierto? En función de la velocidad vibratoria, en RMS. Pero vamos a usar el nivel usuario porque vamos a considerar la norma, ¿ya? Entonces, nosotros en la norma decíamos que habían 2 límites importantes, el de 1,8 milímetros por segundo y el de 4,5 milímetros por segundo. El de 4,5, según la ISO 2372, ¿cierto?, para máquinas pequeñas, que son las que estamos usando nosotros, ¿ya?, nos decía que estaba en límite de peligro. Y el 1,8 nos decía que estaba en una condición insatisfactoria o alerta. De ahí para abajo, hacia 0, 0,7 y 1,8 eran los límites del bueno y del satisfactorio. Entonces, por eso es que dejamos solo esos 3 límites, ¿ya? Y nosotros miramos acá, esto es la norma, para recordar. Se la había entregado impresa a ustedes, ¿cierto? ¿Sí? Acá está. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Entonces miramos acá los límites. Como nuestras máquinas son pequeñas, decimos que es de clase 1, máquinas pequeñas hasta 15 kilowatts, para nuestro caso. Entonces, bajamos por esta columna y como medimos en RMS, nuestro límite bueno es hasta 0,7, el satisfactorio es hasta 1,8, por ende el insatisfactorio comienza en 1,8. Por eso es que pusimos 1,8 ahí, ¿ya? Luego, el de peligro comienza en 4,5 porque ahí termina la alerta, ¿ya? Al darle a aceptar, esto automáticamente se pone en colores, ¿ya? Entonces tenemos 2 maneras de visualizarlo, como aparecen esos puntitos, ¿ya? O agregando las líneas de tendencia acá, o las barras de colores, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si miramos la segunda medición, ¿cierto? Los 4 procesos que hizo el grupo de, ¿cierto?, de Scott, tiene 2 condiciones satisfactorias y una insatisfactoria, que fue la penúltima medición que hicieron, ¿ya? Y en el caso de la medición vertical, ¿cierto?, también, ¿ya? La primera medición está en el límite. Si yo la quiero visualizar, presiono acá en único. Y ubico el cursor, ¿cierto? Y dice 1,7. Entonces está a punto de pasar a 1,8. Por eso es que está cerca del límite insatisfactorio, ¿ya? ¿Vale? Después, para el Demon Peak, que es la medición que hicieron en el rodamiento, tenemos que hacer lo mismo. Pero tenemos que considerar, ¿cierto?, la otra tabla, la de SKF, de rodamiento. Entonces, según esta medición, la primera medición que hicieron ustedes fue 480 RPM. La segunda fue 180 RPM
la tercera 1500 y la cuarta 1500. ¿Sí? Entonces, yo miro acá la tabla, debiéramos trabajar con la columna del centro. Entonces, mi límite insatisfactorio, o sea, mi límite de alerta, que es cuando debiéramos comenzar a medir más seguido, si es que fuera un proceso real, comienza en 1. Y mi límite de peligro, ¿cierto?, comienza en 2. ¿Vale? Si fuera a mayor velocidad, nuestros límites cambiarían. O si fuera menor velocidad, menor a 500, nuestros límites cambiarían. Como la medición que ustedes hicieron de 480 está cerca a 500 RPM, ¿cierto?, vamos a trabajar con el límite que está acá. ¿Ya? Pero lo correcto sería trabajar con este. ¿Ya? ¿Vale? Ya, entonces, seleccionamos nuevamente con control los demon peak de ambos, botón derecho, propiedades. Y en límites, nivel usuario, de aquí nos habla de ISO, porque, ¿cierto? ¿Ya? 1 y 2. Y cambiamos el color acá para que sea coherente con lo que dice la tabla. ¿Ya? Entonces se nos ubican, ¿cierto?, los colores. Acá en lista de datos, yo lo activo en función del valor numérico. Mira, todo lo que es menor a 1 y lo que es mayor a 2. Esto es demasiado, ¿cierto? ¿Vale? Esa segunda medición que nosotros, tercera medición que nosotros hicimos fue con correa, ¿cierto? Todo el sistema de transmisión a 1500 RPM. Y la última, a 1500 RPM, fue el motor solo, en vacío, sin la correa. Por eso se produjo esa diferencia entre sus mediciones, ¿ya? Pero en general la maqueta debiera trabajar, este es el límite máximo de trabajo que tiene. Y por eso yo les decía que era muy alta la vibración y no la trabajábamos 50 Hz, porque entraba en resonancia, ¿ya? Y ahí lo vemos con el valor numérico del rodamiento que está en 11 y el valor de velocidad en RMS, que es la vibración total, que está en 4.4, a punto de ser alerta, ¿ya? Pero el rodamiento del motor está grave, ¿cierto? A punto de ser alarma, ¿ya? ¿Sí? Está a punto de pasar a la condición peligrosa el estado de la maqueta o el estado del motor. Pero si miramos los rodamientos, ambos rodamientos, ¿cierto?, en la tercera medición, están en una condición insatisfactoria. Porque su valor, ¿cierto?, es de 11.1 y en la posición horizontal es de 6.5, 6.6. ¿Ya? Entonces, después de poner esos límites, entramos a gráfico, al menú de gráfico, y seleccionamos líneas o barras. ¿Ya? Si yo intercambio entre las mediciones, en lista de datos, solo me cambia, ¿cierto?, el cursor. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, el cursor al principio, segunda medición, tercera medición, cuarta medición. ¿Ya? Entonces es más fácil poner barras y ahí uno dice, mira, en qué situación se encuentran mis mediciones. ¿Ya? Entonces ahí se ve cómo aumentó esa medición. ¿Ya? Vale. Ese es lo primero. ¿Ya? Vamos a parar la grabación para dejarlo solo hasta cómo se configuran esos límites. ¿Ya?